Nos volvemos a encontrar para estudiar el arte griego. Tu profesora Fanny Mendoza te guiará en esta nueva clase. El estilo elaborado del arte griego por los antiguos artistas griegos se caracterizó por la búsqueda de la belleza ideal. El arte griego es una mezcla de elementos que unidos formaron la base de la cultura occidental y de Grecia por medio de la adopción de las culturas antiguas y la perfección de los elementos que ésta incluía, creando un arte nuevo e innovador. Además, el arte griego en lo que se quiere representar es la figura humana de una forma natural, tanto en su aspecto formal como en la manera de expresar los movimientos y las emociones. El cuerpo humano se convirtió así en el motivo fundamental para que este arte griego esté asociado a mitos, a la literatura y a la vida cotidiana. El arte griego se caracterizaba además entonces por la búsqueda incansable de esta belleza ideal del imaginario y representando un mundo perfecto, basándose en el mundo platónico. Veamos entonces cuáles son las principales características del arte griego. En principio, utiliza el idealismo estético para dar una visión perfecta sobre sus obras, tienen proporcionalidad y equilibrio. Asimismo, buscan representar la figura humana de una forma perfecta, tanto en el dibujo como en la escultura, por lo que se enfocaron en gran parte en el atletismo para demostrar un cuerpo perfecto y musculoso. Otra de las características es que se fundamenta en el antropocentrismo. ¿Qué será eso? Aunado a ello, manifiestan la naturaleza como una forma idealizada, llena de sencillez y proporción, claridad y unidad. Continúa con que su conocimiento en anatomía era muy amplio. Además, destacaron en él todo momento a los dioses Zeus y Atenea. Y por último, se enfocaron en el uso de la mitología griega para realizar sus esculturas. Veamos entonces. Las etapas del arte griego. Había una edad oscura y se denominaba así porque se desconocía qué fue lo que ocurrió porque no hay documentación al respecto, pero oscila entre la edad de hierro, época en decadencia, que surge entre el siglo X y 8 a.C., denominada etapa geométrica. En esta etapa geométrica hay pocas aportaciones en cuanto al bronce y la cerámica. Avanzamos en la época a finales del siglo VIII, pero inicios del siglo VII a.C., una etapa conocida como la etapa orientalizante. Esta etapa se caracterizaba porque había una influencia de Egipto y Mesopotamia, y ella dio cabida a lo que fue el avance de esta etapa del arte griego en la etapa arcaica. Sus siglos fueron entre el siglo VIII y el siglo VI a.C. Eran las primeras olimpiadas que se dieron a conocer y aparece la arquitectura y la escultura. Avanzamos en las etapas del arte griego con la etapa severa, que abarca desde el siglo VI y el siglo V a.C. En esta etapa severa hay lo que se conoce como el polignoto, pintura, mirón y policleto, la escultura. Avanzamos a la etapa clásica, comprendida entre el siglo V y el siglo IV a.C. Esta etapa clásica es Esparta y Atenas, donde se demuestra la parte de la democracia ateniense, Escopas, Praxiteles y Lisipo. Y por último está la etapa helenística, que comprende entre los siglos III y I a.C. Esta etapa helenística es conocida como Alejandro Magno, rey de Macedonia, que conquista Grecia. Fue uno de los principales personajes que caracterizaban a esta etapa del arte griego.
La arquitectura era plana, hipodámico, mausoleo de Halicarnaso. Veamos ahora los tipos de arte griego. El tipo de arte griego, conocido como el arte jónico, nace tomando de la tradición cretense la inclinación a la ornamentación de los adornos, al sentido de lo pintoresco y el gusto por el naturalismo, y de la tradición oriental tomaron el temor a la desnudez completa. Avanzamos en el arte griego al arte dórico. El arte dórico tiene tendencias helenísticas, como la perfecta anatomía, armonía, la corrección de las formas y el desprecio por lo que no es esencial. Las esculturas revelan la fuerza corporal de los atletas, sus cuerpos musculosos y rostros serios y austeros. El último tipo del arte griego es el arte clásico. Este arte clásico se caracterizaba por existir un equilibrio entre el arte dorio y el jónico, tomando de ambos los elementos más preciosos para crear un canon ideal. La estética evoluciona hacia el idealismo. La arquitectura griega es otra característica muy importante. El principal elemento fueron las columnas fabricadas de la piedra caliza o mármol. Construyeron teatros, estadios e hipódromos, pero el más importante fue el templo que guardaba la estatua de la divinidad. Sus templos eran rectangulares y poseían estancias con la imagen de un dios. Las columnas debían tener 3 partes: el arquitrabe, el friso y la cornisa, y gozaban de gran proporción y armonía. Fíjense los tipos de plantas que constituían los templos. Los tipos de edificios podrían ser civiles y religiosos. Entre los civiles están los estadios y todo, que es lo que observamos acá, al igualmente que los templos religiosos. Entre las órdenes constructivas se encuentran el dórico, el jónico y el corintio. Y acá podrán observar cada una de sus características importantes. Veamos en qué consistía entonces la pintura griega. La pintura se basaba en temas religiosos, civiles y funerarios, y eran consideradas un arte. Pintaban en tablas y cerámicas, manteniendo la hegemonía de las líneas y dibujos llenos de colores. Usaron la pintura al temple y la encáustica con pintura al fresco. Los colores más utilizados fueron el rojo, el amarillo, el negro y el blanco. Escenificaron leyendas y batallas históricas, retratos y caricaturas y paisajes. En cuanto a la escultura griega, podemos observar que fue su principal manifestación artística y se enfocaron en el cuerpo humano, que representaban diferentes héroes, divinidades y personas. Dieron gran importancia a la proporción, equilibrio y belleza. Utilizando el mármol y el bronce, pasaron de representar figuras estáticas a crear figuras con movimientos y realismos. Cerramos nuestra clase del arte griego con las obras más destacadas del periodo. Tenemos la Atenea de Barbacallón, el Diadúmero, el Discobolo, el dios Apolo, el Epidauro, así como el Ercteión y finalmente el Partenón. Espero que hayan disfrutado de la clase del arte griego.